Queridos hermanos y amigos que nos escuchan por este medio, en esta hora normalmente nos reunimos para meditar la palabra de Dios y orar en el templo. Pero debido a la pandemia que se está desatando en todo el mundo, Dios dispuso que nos quedemos en nuestras casas, cada uno con los que viven en cada casa, y compartimos la palabra en el mismo horario que hacíamos las reuniones y los mismos días. Hoy tocaría la reunión de oración. Luego vamos a tener la libertad de orar cada uno en cada casa, como lo hacía el profeta Daniel. Y la lectura que el Señor me dio en esta oportunidad se encuentra en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 22, del verso 16 al 21. Al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, desde el verso 16 al 21, dice así la palabra de Dios: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Porque yo protesto a cualquiera que oye la palabra de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta es la lectura de la meditación que vamos a considerar en esta oportunidad. Y notemos que en el verso 16 es Jesús mismo el que manda a decir estas cosas dirigida a las iglesias. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El mismo Señor Jesús es el que dice estas palabras. Y ahora vamos a detenernos a meditar en el verso 17. El verso 17, en las palabras que dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven.
Notemos que comienza Jesús en el verso 16 diciendo: yo Jesús he enviado. Y luego dice en el verso 20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Y después del punto que dice amén, encontramos la frase que dice: ven, Señor Jesús. Podemos considerarlo que es Juan, que al escuchar estas palabras expresa el apóstol Juan: ven, Señor Jesús. En estos versos que hemos leído, vemos por un lado al Espíritu Santo, que dice: ven, Señor Jesús. Y la esposa del Cordero, que dice: ven, Señor Jesús. Y ahora vamos a considerar, vamos a ver, ¿quién es la esposa de Cristo? Al leer acá vemos que dice la esposa de Cristo. Vamos a detenernos a pensar y podemos, cada uno de los que estamos en esta tarde escuchando, los creyentes y amigos que nos escuchan, podemos considerar quién es la esposa de Cristo. Y vamos a ver a través de la misma palabra de Dios que fue revelado por el mismo Señor Jesucristo al apóstol Juan. Le fue revelado y dice que Juan es considerado, es llamado el apóstol del amor, que estaba siempre recostado sobre Jesucristo. Estaban todos los discípulos y él siempre estaba recostado sobre el brazo del Señor Jesucristo. Y ahora Juan se encuentra solo, prisionero en la isla de Pasmo. Lo expresa en Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9 dice: Juan mismo dice: yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Pasmo por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vemos acá que el mismo Juan relata que se encontraba en la isla de Pasmo. Lo habían desterrado allí en la isla, estaba prisionero, estaba solo, consignado ahí en ese lugar, en la cueva. Seguramente habrán dicho: dejemos a este anciano que se muera en ese lugar. Pero nunca faltó la compañía de el Señor Jesús, su mejor amigo, porque justamente en ese lugar fue donde el Señor Jesús le reveló no solamente lo que iba a ser de él, sino lo que iba a ser en el futuro, las cosas que iban a pasar. Por eso leemos
Leemos en Apocalipsis 1 que comienza este libro diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró, enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Vemos que su mejor amigo Jesús se reveló en ese lugar donde no podía salir, en ese lugar donde tenía que permanecer quieto, en ese lugar que parecía que no pasaba el tiempo. Sin embargo, se manifiesta la revelación, la mayor revelación que encontramos, que es Jesucristo mismo resucitado y mostrándole las cosas que iban a pasar presto a la iglesia, a las iglesias. Y en el postrimero tiempo, ese postrimero tiempo que nos toca hoy a nosotros vivir. Y el mismo apóstol Juan le fue enviado un ángel. En el Apocalipsis 21, ahí nomás, donde estamos leyendo, Apocalipsis 21, el verso 9, dice: y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Vemos, le fue mostrado al apóstol San Juan, y por él a nosotros, la esposa del Cordero. Y podemos a esta altura ver o pensar o decirnos, preguntarnos a nosotros mismos: ¿quién es la esposa del Cordero? Es una pregunta obvia que nos podemos hacer. Y el mismo apóstol Juan, en su palabra, nos va a ir detallando, nos va a ir diciendo quiénes son los que pertenecen a la esposa del Cordero. ¿Cómo está compuesta la esposa del Cordero? ¿Quién es la esposa del Cordero? Para eso vamos a leer en San Juan, el capítulo 3, San Juan, el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 3, el verso 22, dice: pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba así con ellos y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron Juan y dijéronle: Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir algo
si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a mí menguar. El que de arriba viene, sobre todo es. El que es de la tierra, terreno es. Y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todo es. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, signó que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Acá Juan nos da el detalle de quiénes son los que son parte de la esposa de Cristo y qué es lo que hay que hacer para ser parte de la esposa de Cristo. El hecho de Jesús con Nicodemos en este mismo capítulo nos da la pauta de que es necesario nacer de nuevo. El hombre necesita nacer de nuevo. El apóstol Juan nos dice que Juan el Bautista es el amigo del esposo. Acabamos de leer. Querido amigo que nos escuchas, tú también puedes ser parte de la esposa de Cristo. Solo tienes que confesar tus pecados a Dios. Lo puedes hacer con unas simples palabras en tu casa, en este momento de que tenemos que estar quietos cada uno en la casa. Lo puedes hacer y decirle que crees que la sangre de Cristo Jesús te limpia de todo pecado. En Juan 3:36 dice, en este mismo capítulo que leímos, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Da la seguridad acá. La palabra de Dios da la seguridad. Del que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por eso es importante creer en la obra de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice el apóstol Pablo, de la cual tomamos cada uno de nosotros, de las cuales yo soy el primero. Cada uno de nosotros en la iglesia, los que hemos participado de este nuevo nacimiento, dimos ese paso, nos arrepentimos. Me arrepentí yo de mis pecados y puse mi fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y creí que la sangre de Cristo Jesús me limpia de todos mis pecados. Y acá nos da la seguridad a los que ya lo hicimos. Y pasamos a ser parte de la esposa de Cristo. Cada uno, si nos preguntamos, ¿cómo está compuesta la esposa de Cristo? Está compuesta por los renacidos, por cada uno de los que hemos dado este paso. Por eso es tan importante. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo anuncia esta buena nueva en este tiempo todavía, de que es necesario nacer de nuevo.
Y en el momento que nacemos de nuevo recibimos el Espíritu Santo. Por eso en Apocalipsis dice, el Espíritu y la esposa dicen ven. Es necesario que tener el Espíritu Santo dentro de uno. ¿Y cómo se obtiene? De esa forma, simplemente arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo la fe en Cristo Jesús. Y para los que ya hicimos este paso tenemos que prepararnos para el encuentro con el esposo, aparejarnos, así como en un casamiento la novia se tiene que preparar para ese casamiento. Se tiene que bañar, se tiene que perfumar, se tiene que vestir, se tiene que preparar, aparejarse para las bodas. Y este es el momento que la iglesia se está aparejando para el encuentro con el Señor. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios en Apocalipsis 19, en el mismo Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, el verso 7, dice, 7 al 9, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Vemos acá en el verso 7 que la esposa se ha aparejado. La iglesia, cada uno de nosotros, en estos momentos en que estamos haciendo esta cuarentena, tenemos que aparejarnos, prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Y el mismo Señor Jesús quiere limpiarnos, lavarnos y vestirnos, dice en el verso 8, que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Acá cuando habla del vestido, habla justamente, justificados pues por la fe, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo seré justificado, hermano? Presentándonos en oración, en estos momentos de oración. Cada uno de nosotros, el Espíritu nos habla qué es lo que tenemos que entregar para que Jesús nos limpie. La voz de la conciencia del Espíritu a cada uno nos va a hablar y nos va a decir qué debo entregar para limpiarme. Y la sangre de Cristo Jesús me limpia de todos mis pecados. Esas son las justificaciones de los santos. Y el verso 9 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Bienaventurados somos de participar como esposa a esta cena del Cordero. Querido amigo que nos escucha también, hoy el esposo te dice ven también, te está llamando, que tomes una decisión. Ven, alma, entrégate para ser parte de la esposa de Cristo. Y debemos así prepararnos para el encuentro con nuestro Señor, pero prepararnos también para escuchar la voz del Espíritu y juntamente con el Espíritu en oración en estos momentos que cada uno de nosotros estamos en nuestra casa,
que vamos a participar en la oración, pero no solamente acá en Necochea, sino en el país, en todo el mundo. La Iglesia de Cristo está orando y está en comunión con su Señor, con su esposo, y que conjuntamente sintamos lo mismo todos del Espíritu de decir: ven Señor Jesús. Pero eso implica una entrega, eso implica aceptar la cruz que el mismo esposo nos ofrece para limpiarnos, crucificar nuestros pecados, entregar nuestros pecados, nuestras vidas, y ser limpio y preparado y ser vestido de este lino fino de las justificaciones, y ser fiel. En este mismo Apocalipsis, cuando Juan le muestra el templo, le da los detalles de ese templo, y le dice también que en la Nueva Jerusalén no vio templo, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 21, 22. Dios es nuestro templo, va a ser nuestro templo. Y cada una de las medidas, dice, Él quiere que el fiel sea una columna, y tener una columna, dice. Y así cada uno será una puerta, otro será una columna, cada uno de los elementos que aquí en Apocalipsis 21 nos muestra. El Señor quiere bendecirnos, quiere vestirnos de lino fino, que así nos entreguemos en esta noche en oración, y el Señor nos va a bendecir, porque está la promesa de su palabra.